campaña política, el Partido Revolucionario Dominicano ha focalizado en corrupción como principal elemento para atacar la candidatura de Danilo Medina. Y nosotros queremos agradecerle mucho al licenciado Melanio Paredes, que es la persona que ha estado más o menos al frente del sector educativo junto con sus compañeros de partido, Ligia Madamelo y Alejandrina Germán, y que además han sido los 3 ministros de Educación. Quisiéramos agradecerle que esté aquí porque él mismo ha decidido aclarar algunas cosas de su gestión, cosas que no quiso hacer durante su gestión. Vamos a dejar que él nos explique si realmente él podría ser un objetivo y su gestión puede ser comparable a la de otro funcionario del gobierno, en que se puede decir que Melanio Paredes realizó acciones inadecuadas en el ejercicio de su función desde el punto de vista administrativo, si hubo corrupción o si realmente lo que hubo fue acciones que no tienen explicación, como el famoso caso de los libros de texto y del desayuno escolar. Pero también hay la obra física de la reconstrucción de escuelas, planta física y sobre todo el famoso ascensor que sube a los cielos, y que hay personas que han afirmado inclusive que se podía subir al despacho en automóvil. Adelante. Gracias, Julio, Amachi y la nueva estrella de la televisión que ustedes tienen por aquí. Buenos días a los amigos televidentes. Me había mantenido durante los ya 14 meses que tengo de mi salida del ministerio con bajo perfil, porque entiendo que cuando se hacen imputaciones como a la que yo me vi sometido, y lo he dicho también ahora a propósito del tema de corrupción que se debate en campaña, lo que tenemos en las manos, lo que podemos defender una hoja de servicio es la ley, el instrumento de la ley. Y fue justamente lo que hice durante estos un poco más de un año que salí del Ministerio de Educación. Y estoy aquí, Julio, lo que no he hecho con otros programas, por un juicio que tú emitiste que me pareció interesante. Entonces, tomarlo como pie de amigo para venir al programa. Tú tuviste 2 invitados el miércoles acá. Uno de ellos, una persona que respeto mucho, y por eso estoy aquí, porque lo considero una persona seria, el doctor Hanna, y lo creía mi amigo. Y él hizo una aseveración en presencia de una persona que ha estado haciendo vedetismo político, es la vedette de campaña, en esta oportunidad a la que no me he referido. Y no me he referido porque, tomando las palabras de Juan Bosch, el que habla mentira no se merece el respeto de los demás. Y esa persona se ha encargado de justificarse o justificar sus devaneos, tomando a Juan Bosch en su boca, pero hablando muchas mentiras. Me preocupó que el doctor Hanna dijera el miércoles pasado que en una caminata que hacía al malecón se encontró con la gran mole construida por Melanio Paredes en el ministerio y sus ínfulas de grandeza. Y entonces ahí surgieron 2 mentiras tan grandes como el Pico Duarte. Una de ellas es que efectivamente esa persona invitada tuya decía: yo estuve ahí, yo lo vi, el famoso ascensor que llevaba el vehículo del ministro hasta el 2º piso. Y yo digo, Julito, ni en los tiempos de todas las posibilidades a Ramoncito Báez Romano se le ocurrió construir un ascensor que elevara su vehículo hasta el piso donde él vivía. Es la falacia más grande que se ha cometido. Y por eso, en lugar de yo salir a defenderme de algo que me parecía que en ninguna cabeza racional, como tú decías, la pregunta tuya fue, ¿y eso es cierto? O sea, y eso es cierto y puede ser posible. Y esa persona tuvo la desfachatez de decir: yo estuve ahí y lo vi. Y es verdad que estuvo en mi despacho. Y es verdad que subía por el anexo que construimos en el ala sur del Ministerio de Educación, como una salida a un edificio que se construyó a principios de los 50 y que tiene una sola salida y se había convertido en un chiquero.
Y en esa área que construimos hay vistas de lo que encontramos al llegar al ministerio. Eso es principio del 2009. Hicimos una evaluación del edificio con una serie de incongruencia, de problemas de funcionamiento de ese edificio en lo que debe ser o lo que era la sede de la educación dominicana. Y a mí no me costaba nada, ni me costó explicar que podía invertir 20, 30, 40 o 80 millones de pesos en remodelar un edificio que data de los años 50, principios de los años 50, de la gestión del doctor Balaguer, y que nunca se había intervenido como lo hicimos nosotros ahora. Justo al lado está Bellas Artes. Es Bellas Artes más importante que la sede del Ministerio de Educación de un país. Y el edificio de Bellas Artes costó su remodelación 2.000 millones de pesos. Y esto tomado fiado porque no teníamos recursos, con un contratista de lo que nos hacía las escuelas. Comenzamos a repararlo y todavía no se ha terminado de reparar porque fuimos haciéndolo por piso, porque no teníamos los recursos. Se puso una querella en el DPCA de que yo había dado esa obra grado a grado y tomando la ley yo hice mi defensa ante el DPCA y lo recogí en esta publicación. Y se desestimó la querella y se establecía que no hubo un problema de corrupción por el grado a grado, porque como tú sabes en este país muchas veces tenemos que construir con los mismos recursos de los contratistas, porque no hay posibilidad para tú hacer una licitación, cumpliendo con la ley 340, debe tener los recursos, debe convocar a una licitación y era una reparación, que es como se hacía antes se hacía por la vía administrativa, por administración. Ya no se utiliza, pero sí utilizamos un contratista que comenzó y que sigue trabajando aún después de mi salida, terminando el cuarto piso que es el que falta. Eso que ustedes ven ahí era la sede del Ministerio de Educación. Y yo te acabo de entregar, tú la puedes ver ahí, el después. Y yo quisiera, Julio, antes que nosotros, que yo veniera a decir lo que es el Ministerio de Educación, el que visite el Ministerio de Educación percibe desde que entra que hubo un cambio significativo, que es un local digno de ser la sede central del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Y yo simplemente te invitaría, ustedes tienen camarógrafos, manden un camarógrafo para que puedan hacer desde el primer piso hasta el cuarto y vean si hay el llamado ascensor. Entonces lo que afirmó Taina y William Hanna, eso no es verdad. No es verdad. Ascensor. No es verdad. Y por eso estoy aquí. Lo que hay un ascensor regular. No, ni siquiera es regular. Y vamos a instalar unos regulares porque los que están son del 50 y pico. Sí, de cuando inauguró Balaguer. Que se quedan a cada rato. Se me quedó una vez una gran personalidad de este país que yo aprecio mucho, una señora. De repente se me quedó trancada. Y tuvimos que correr casi llamar a los bomberos. Y ahí se iba a instalar un ascensor que nunca se instaló porque implicaba una licitación. Un ascensor de lo que se iba a instalar ahí cuesta 1.1 millón de pesos. Nosotros invertimos más de 8.000 millones de pesos reparando escuelas en todo el país. Nunca antes se habían reparado y construido nuevas aulas en República Dominicana como en esos 2 años y medio de gestión. Eso que ustedes ven en la promoción ahora de la cantidad de aulas reparadas y aulas construidas, una gran parte corresponde a nuestra gestión de 2 años y medio. E invertimos una chilata en reparar una edificación que ni siquiera era para nosotros, porque fíjate que ni siquiera se ha terminado. Entonces, yo lo que he dicho, no es posible que en un tema, ahí que está la gran mole, hicimos un anexo de cristal. ¿Sabe por qué, Julio? Porque ese edificio está construido en mármol. Y si hacíamos una edificación, podíamos alterar, respetamos la estructura, hicimos esa conexión. Si tú vas a otros países, te das cuenta que edificios de 200, 300 años, los anexos que le hacen tienen esa área de modernidad para no romper con la estructura general de la obra. Pero sobre todo, en nuestro caso, lo que quisimos hacer un edificio funcional. ¿Qué opera en ese anexo? ¿Sabe qué hay en ese anexo? Aparte del garaje en la primera planta, que no pasa de ser un garaje, en el segundo piso está el área de seguridad, que antes estaba en el antedespacho del ministro. Los guardias que protegen la edificación y al ministro estaban al lado del despacho, donde deben estar los asesores del ministro. Y entonces en esa área sacamos a los guardias que estaban antes al lado del despacho. Y en el tercer nivel hay un centro de documentación que no lo tenía el despacho. Y si tú mandas un camarógrafo, pueden hacer el recorrido con una escalerita angosta, porque no hay ascensor, ni siquiera ascensor común.
porque eso estaba supuesto a licitarse, que toma 6 meses y no me dio tiempo de hacerlo. Pero no hay ni siquiera el ascensor normal por donde deben subir las personas. ¿Cuántas aulas se construyeron en tu gestión? Nosotros reparamos más de 8.000 aulas en todo el país y se construyeron, Francisco, alrededor de unas 5.000 aulas nuevas, con una inversión por encima de los 10.000 millones de pesos. Esas aulas prefabricadas, que son un éxito que la Fuerza Aérea inauguró ahora, ¿dieron resultados? Claro que sí. Nosotros el año pasado, en el 2010, instalamos una aula de esa en el stand del Ministerio en la Feria del Libro. Muy funcional. Y luego, ¿sabe dónde fueron esas aulas? A Anzapit. Las regalamos al gobierno haitiano en ocasión del terremoto y se instaló como una muestra, y en Puerto Príncipe otra, como una muestra de la solidaridad nuestra con el hermano pueblo de Haití, porque eso se arma en 2 días se arma una escuela prefabricada. Hicimos un modelo también en la escuela Haití, en el patio de la escuela Haití. Dime algo, los concursos son a veces un obstáculo para la rapidez de las obras, porque ahora tenemos que en la aduana, yo tengo entendido que hace más de 4 meses, hay 144 aulas que no la entregan. Así es. ¿Y cómo se hace? Cuando yo dije en diciembre del 2008... Hay unas aulas mexicanas prefabricadas que en 8 días se arman, que tienen 8 meses ahí o 7 meses pagando. República Dominicana no resiste bajo el costo actual de un aula convencional poder construir la cantidad de aulas que necesitamos. Ahora que se está hablando de tanda extendida, porque el costo es muy alto. Y eso con una edificación que solamente es espacio, ¿verdad? Y pasillo. Sí. Se supone que no tiene la cantidad de divisiones y demás que tiene una casa, una residencia convencional. Entonces, la modalidad de prefabricado es fundamental. Hicimos un modelo en Boca Chica y comenzamos uno en Pedro Brán, con una empresa que está aquí localizada en San Isidro, que te levanta. Hicimos la escuela de Miche. La escuela tradicional de Miche, que fuimos con el presidente, hubo que demolerla porque estaba prácticamente en estado de inservible. Si hay continuidad de asuntos de Estado y es el mismo partido que está gobernando y son compañeros de partido los que han sido ministros de Educación, ¿qué se hace para que aduana o el organismo que sea entregue esas aulas y se puedan resolver ese problema? Yo pienso que sí. Y además, lo que te decía la ejecución presupuestaria, cumpliendo con la ley 340, un proceso de licitación dura alrededor de 4 meses. Sí participan las empresas y no son descalificadas para poder construir escuelas, para poder contratar textos y los bienes que compre el Ministerio de Educación. ¿Y los organismos internacionales no financian eso? Pero en educación hay un departamento de ingeniería. Sí, hay un departamento de ingeniería. ¿Y por qué no lo hacen por administración? No, ya no es posible, Machi. ¿Cómo que no es posible? No, porque según el costo de la obra, la ley 340 establece que deben licitarse. Son de las cosas que tenemos en el nuevo Estado. O sea, ya eso de obra por administración hace mucho que pasó a la historia. Pero además, tendríamos que tener una super departamento de infraestructura para poder hacerlo. Porque la cantidad de escuelas, de escuelas que hay que construir, que hay que reparar, el grave problema de mantenimiento, señores. El gran cáncer de este país. ¿Cuántas aulas se hicieron en la administración de Melanio Paredes? Nosotros te dije que hicimos nuevas alrededor ¿Más de 1.000? No, nosotros hicimos alrededor de 5.000 nuevas aulas. ¿Y cuántas repararon? Y reparamos más de 8.000 aulas. Ahora, las necesidades de este país andan entre las 20 a 25.000 nuevas aulas si se plantea el tema de la tanda extendida. Porque lo que la gente no sabe... ¿Cuántos maestros hay aquí? ¿50.000? 60.000 docentes. 60.000 docentes. ¿Y cómo es posible que 60.000 docentes requieran 25.000 aulas? No, mucho más. Tenemos alrededor de 33.000 ¿Un aula por docente? Los maestros trabajan, como tú sabes, 2 tandas. Por eso. Más del 80% ahora. Tenemos cerca de 2 millones de alumnos que para poder cubrirlo con un promedio de 35 a 40 alumnos, tú requieres ese volumen de aulas.
Por ejemplo, hay zonas en que ya hay una cierta despoblación, que no hay que construir el sur, en el noroeste, pero la región este, particularmente Higüey, todavía te encuentras escuelas con profesoras teniendo 60 y tantos alumnos, 70 alumnos. Y aquí en la provincia de Santo Domingo, del otro lado, también la congestión es grandísima. Ha habido una movilidad social, se han construido nuevos barrios. Ese es el gran problema que tenemos. El dominicano es nómada y entonces no hay una planificación. Te levantan un barrio prácticamente en meses y ahí hay que construir. La cantidad de acusaciones que surgen en campaña sobrepasa la velocidad de responderla. Es decir, son muchas acusaciones. Y yo quería preguntarte, la famosa acusación de que aquí hay estudiantes todavía que reciben docencia debajo de una mata de mango, ¿eso es verdad? Eso se eliminó en mi gestión. O sea, yo inclusive en la inauguración del año escolar 2010-2011 dije la cantidad de escuelas que necesitábamos, las que estaban pendientes de reparar, que era apenas eran unas 34 escuelas, y el último caso de ese fue en una construcción que estábamos haciendo en La Vega, en un campo de La Vega, que el contratista se nos retrasó y tuvieron que habilitar una enramada y prácticamente dar la clase fuera. En el momento que yo salgo del ministerio, niños sentados en bloc no apareció jamás en los medios de prensa. Melanio, me apareció el primer año, pero ya el segundo año no había niños sentados en bloc, ni profesores dando clases debajo de árboles. Melanio, Ibelice Prat y Milagro Ortiz fueron ministras de, así que se dicen. Sí, ahora ministras. Ministras de Educación. Y muchas veces se compara con Melanio Paredes, Alejandrina Germán y Ligia Madamelo. Realmente el PRD le ganó la carrera a usted en educación, en superación, en administración de educación. Justamente yo te decía que en esta campaña no va a perder un candidato, van a perder incluso temas que se abordan como el tema de la corrupción, que se desacredita cuando lo toman como un elemento de campaña y comienzan a hacer acusaciones que solamente se quedan en la campaña. Hay un periódico en el día de hoy que lo grafica, me parece que es una gran verdad lo que dice ese periódico. ¿Quién va a cargar conmigo?, dice la corrupción, en el periodo 2012-2016. Es un tema de que el que vive en casa con tope de cristal no se puede poner a lanzar piedra. Yo lo hice, yo decía y le digo a mis compañeros, yo utilicé la ley. Yo creo que Leonel Fernández va a ser reconocido como el arquetipo no solamente de una gran obra de infraestructura, sino de la creación, el fortalecimiento del Estado social y democrático de derecho. Y la ley es el instrumento. Todo el que difamó después que yo salí del ministerio, yo lo llevé, utilicé la ley. Y lo del SEMA fue una infamia, lo del SEMA. Claro. En esta publicación que yo le entregué a ustedes, hay un informe de abril del 2009 firmado por el actual director ejecutivo del SEMA, el doctor Fiallo Villini, María Teresa Cabrera, a la sazón presidenta de la ADP, y Pedro Rodríguez Pineda, mi consultor jurídico, que hacía la radiografía del SEMA. Ahí está. Lo que dice ese informe, abril del 2009, es más grave que lo que descubrió la Cámara de Cuentas. Naturalmente, yo pedí la auditoría de la Cámara de Cuentas y suspendí a los funcionarios que se le imputaban actos de corrupción. Los suspendí, mis propios compañeros que estaban en el SEMA, que no nombré yo, los encontré. ¿Y los textos integrados? Y la segunda gran mentira que se dijo acá el miércoles pasado, y que son cosas que dan ganas de llorar, porque los maestros y los actores del proceso educativo que lo ven saben que es una gran mentira. Que se incineraron los textos integrados, dijo el doctor Hanna, y lo avaló la invitada que le acompañaba. Los textos integrados, Julio, si ustedes van al noroeste o al suroeste, se están utilizando, los maestros lo están utilizando, los alumnos lo están utilizando. Y es la propia ministra de Educación, en la rendición de cuentas la semana pasada, que le preguntaron y dice, sí, se utilizan como textos de consulta. Yo ese tema, cuando pase todo este vendaval de campaña, que lo abordaré a profundidad, estoy escribiendo sobre ello, y le voy a regalar a ustedes el libro de cuarto grado de básica, que es una joya. ¿Por qué? Y que lamentablemente la gran conspiración que hubo en este país impidió que el debate educativo, como lo pidió el presidente en Pero Bonao. el Consejo de Educación no lo conocía. Sí lo conoció. Pero lo traeré en una sesión que presenté con la sociedad civil
En junio del año 2009 presenté todos mis proyectos y por primera vez en Palacio Nacional se discutió el tema de la calidad de educación. Esto también es de ese año. Esto oficiado, sentamos al presidente con toda la sociedad civil, el empresariado, para discutir del modelo pedagógico. Lo que pasa... Los textos integrados no conllevan una reforma integral de la educación. Óyeme, lo que estaba en marcha en este país, Machi, era la revolución educativa. Y el presidente cuando dijo en Nueva York lo dijo, porque en la escuela de Pastor Abajo, en Santiago, yo mostré lo que eran la cantidad de recursos que había que utilizar para poder de alguna manera subsanar la gran deficiencia que tenemos de docentes con capacidades en el área de matemáticas, ciencia y demás. Era una convergencia, la utilización de todos los medios posibles para el aprendizaje. Y esa revolución educativa fue ahogada por la conspiración de intereses, el sabotaje al desayuno escolar, los intereses... Desayuno escolar, Melanio. Siempre ha habido casos esporádicos de intoxicación. Sin embargo, si tú coges tu gestión, ves que en esa gestión justamente a nosotros nos fue muy duro, a mí personalmente me fue muy duro porque Melanio Paredes es un PLDista que nos ha acompañado durante los últimos 30 años. Y aparece que Melanio envenenaba muchachitos todos los días. Nos resultaba raro primero. Entonces, era tu gestión la que más señalaron con el problema de las intoxicaciones. ¿Qué pasó ahí? ¿Eso era un sabotaje que tú no o fue un evento que se salió de control tuyo? Se salió de control del Estado, porque el propio presidente llegó a decir, por informaciones que tenía del problema de los ganaderos, los lecheros, los importadores de leche en polvo. Tú conoces esos intereses mejor que nadie, Julio. Esos intereses se atizaron durante mi periodo. Ahora, intoxicación ha habido siempre. Lo tuvo Ligia Amada. Yo estaba en el primer periodo del doctor Fernández en Indotec, que ahora es Libia, el antiguo Indotec, y a mí me llevaron allá leche de la que se servía desayuno escolar contaminada, con una bacteria fea, que no puedo decir ni siquiera por televisión. Y se hicieron los estudios. Milagros Ortiz. Sí, con materia fecal. Exacto. Milagros Ortiz, que en ocasión fue a visitarla sobre el tema, y me dice... Había veces yo me amanecía con el temor de que me avisaran cuántos niños se intoxicaron al otro día. También hubo intoxicaciones y la prensa lo recoge. Lo hubo en el periodo Alejandrina y lo hubo con mayor profusión en mi gestión, pero también lo hay ahora. Solo que en el caso mío había que hacer coincidir todos estos casos, resaltarlo. En un caso que se dio en Cotuí, a la hora habían 5 medios de comunicación viendo el caso. Hubo también intoxicación a principios de año en la misma escuela. Naturalmente, en ese momento yo hice lo que pude hacer. Puse en manos los órganos del Estado. Aquí hay un problema de una conspiración. Aquí hay un problema de sabotaje y el propio presidente lo reconoció. Ahora, mi esfuerzo, mi tiempo, no podían dar para atender a 11.000 escuelas, 60.000 maestros, 2 millones de alumnos, el seguro de los maestros y el desayuno escolar. Dije, el desayuno escolar debe ser sacado del ministerio. El SENMA y la atención de salud a los maestros debe ser sacada del ministerio. Un ministerio de educación es para atender la enseñanza, bregar con sus maestros y sus alumnos, con las técnicas de enseñanza, con los medios educativos para el aprendizaje. Un ministerio de educación no puede estar manejando 3.000 millones de pesos que se manejan, 17 millones cada semana en un desayuno escolar donde hay tanta confluencia de intereses. Yo ataqué un mal de fondo que había en el desayuno escolar. Y cuando se haga la historia de los superiores de desayuno escolar, ustedes entenderán el por qué hubo ese ataque a la gestión de Melanio Paredes. Licenciado, cuéntenos qué ha aprendido de todo esto, de su paso por el Ministerio de Educación, y digamos si esa gran conspiración en contra de su gestión, ¿a qué se debe? Quizás algún fallo que usted haya cometido en comunicar las cosas a la ciudadanía. ¿Hay alguna reflexión que usted ha hecho? ¿Hay algo negativo que usted quiera reconocer ante todas esas imputaciones que le han hecho? Y otra pregunta, con relación a su declaración jurada de bienes y a la casa de campo que usted tiene en Villa Altagracia, creo que es en San Cristóbal, explíquenos eso, por favor. Bien, tomando el último tema, yo vivo en un apartamento
que me otorgó el gobierno en el año 2000 a ser el presidente Fernández. ¿Usted no tiene un campo ahí en Los Mogotes? Y sigo viviendo ahí, en la 4ª planta, y subo 4 escalones y bajo 4 escalones 2 o 3 veces al día. Ahí vivo todavía. Mucha gente se ha mudado, yo sigo viviendo ahí. O sea, usted no tiene una casa de campo, no tiene. Mi declaración de bienes del 2008, sí, antes de ser ministro de Educación, está ahí. Y yo tengo exactamente el mismo patrimonio que tenía en esa declaración de bienes. Cuando Nuria sacó las famosas residencias veraniegas de los funcionarios de este gobierno, del Mogote, de Guavaveri, y hacía una panorámica de la colonia que Julito conoce, porque ahí estaba, ahí, correcto, la antena. Yo llamé a Nuria y le decía, yo pensaba que tú eras mi amiga, ven para que vayamos a la colonia para que tú veas mi revolcadero de burro, como decía Goico Morales, el expresidente, el ex vicepresidente Balaguer. Propiedad que obtuve antes de ser ministro. Y que ahí voy a recluirme en Semana Santa. En lugar de irme a las villas que me ofrecían siendo ministro, me iba a mi campito, que es un jardín, y ojalá ustedes puedan visitarlo. ¿Y a cuánto asciende sus bienes? Yo no tengo otros bienes. Si tú ves mi declaración jurada de septiembre del 2008, tú podrás ver el valor. ¿Pero a cuánto asciende sus bienes? Está en mi declaración jurada. Pero no lo recuerda. Hay que hacer el ajuste de inflación. Mi apartamento lo terminé de pagar con mis propios recursos y ahorros. Pagué mi apartamento y ese es mi bien fundamental. ¿No recuerda el monto? ¿Qué te puedo decir? ¿Cuánto cuesta el apartamento? Pero no quiero caer en eso. ¿Cuánto cuesta el apartamento? ¿Qué cuestan esa tierrita? ¿Qué cuesta un vehículo? ¿Qué es lo que tengo? Ese es mi patrimonio. Y lo tenía en el 2008. Yo he trabajado 33 años en el Estado. 33 años en el Estado. Y felizmente siempre he tenido una vida muy frugal. La reflexión luego de salir. La reflexión es que la sociedad dominicana requiere de las mejores voluntades para poder hacer avanzar este país, y que la educación es un pilar importante. Yo pienso que hay que crear aquí una nueva ciudadanía a partir de una nueva escuela. Cuando tuve los problemas de violencia intrafamiliar, cuando tuve los problemas de mala conducta en el tráfico, cosas que vemos a diario, cuando tú ves el comportamiento de la gente que se va por la vía fácil, que no quiere hacerse de una vida digna a través del trabajo, es porque hay un problema, hay una falla fundamental, un pecado original que tiene que ver con la educación. Y en este país, si queremos avanzar, hay que hacer una verdadera revolución educativa. El esquema de educación que seguimos hoy es el esquema del siglo pasado. ¿Y la suya, la reflexión suya, luego de Mi salir reflexión del es que ha sido un aprendizaje. Yo te digo que... Porque había grandes expectativas con usted, maestro, hubo muchas alegrías entre todos los profesores cuando su nombramiento. Que vea los luego campos, de la salida, vea pues, los campos del no país, fue tan positivo. Ve a ver a los campos del país, porque una cosa es lo que te dice el poder de los medios y los intereses detrás. Y bueno, pero cosa, ¿y qué componente es esta? Que todos los medios se ponen de acuerdo para desnotar Si tú vas a los gestión. campos del país, cuando tú veas las escuelas que construimos, por ejemplo, en el caso de los textos, yo fui directamente a la frontera a llevar los libros de texto. Primero a Pedernales, a Elías Piña, a Dajabón. Yo me mantuve muy poco tiempo en el despacho. Quizá mi error estuvo en dedicar más tiempo a esas chulerías que se usan en este país, a tener un grupo de periodistas amigos que hablen bien de tu gestión, y yo me dediqué más a las escuelas. Yo decía que el trabajo fundamental era en las escuelas, y llegué a visitar 22 provincias haciendo encuentros con los padres. Formamos 59,000 comités de curso. Eso está ahí. Y yo felizmente los recogeré en unas publicaciones. Está ahí lo que se hizo. Ahora, luego de esa experiencia, ¿ya usted tiene suficiente material para publicar esas evaluaciones que hizo sobre el sistema educativo? Sí, lo he hecho. Y la mejor muestra que hice fue la publicación del ranking escolar, que le mandé también ejemplares a ustedes. Ese ranking escolar dice que el 82% de los centros educativos tienen un rendimiento deficiente. Y esa es la historia de la educación dominicana, con los textos tradicionales, con los medios tradicionales, con profesores formados bajo el esquema del siglo XX, cuando estamos en el siglo XXI. Yo pienso que el aprendizaje más importante en mi gestión y en mi experiencia es de que efectivamente el que quiera hacer algo nuevo en este país, en la educación dominicana,
tiene que pensar en una revolución a fondo y concitar todos los apoyos. Y ¿Cómo? que necesita sobre todo el apoyo del poder máximo en este país, porque hay muchos intereses envueltos. Bien, vamos a despedirnos, pero antes quería decir algo para los televidentes que a veces se entrenan para periodistas. Y ellos notaron que cuando Gracie le preguntaba a Melanio Paredes sobre el valor de sus propiedades, él insistía en la propiedad, no en el valor. Y yo quiero decir lo siguiente. Un apartamento que él mencionó, un solar en Cambita, en la colonia de Cambita, es una loma que está a 628 metros sobre el nivel del mar en la provincia de San Cristóbal, y que desde ahí se puede visualizar una gran parte del territorio nacional, donde nosotros colocamos antenas de retransmisión. Ahí, por razones de clima, algunas personas, comenzando por José C. Moriles, hicieron también sus casas. Él insistía en el que lo tenía hace mucho tiempo, y yo no quiero justificar a Melanio, pero no lo justifico en muchas cosas, pero ahí quiero decir lo siguiente. Cuando se refiere a valor, yo quiero decir que 10 hectáreas de tierra hace 20 años costaban 10,000 o 12,000 pesos y se lo daban como quieran. Y ¿sabe hoy, qué me costó, Julito? 10 tareas y 129,000 pesos en el año 99. Hoy en la colonia hay que sentarse con 10 millones de pesos. Así es. Quería decirlo, sí, porque a veces cuando te dice, vale, son 10 tareas, que tiene, si tiene 20 años tiene un precio, y si tiene un mes tiene otro. Quería decir eso porque lo mismo pasa con los apartamentos. Ningún apartamento en Gascue vale menos de 4 o 5 millones de pesos. Y el apartamento más barato que hay aquí lo vende Bisonó en 1,5 millones de pesos en el rabo del mundo. Cuando compré mi apartamento de gobierno costaba 2 millones. No estoy justificando el Hoy otro puede tipo de costar acción, 6. porque yo siempre Por he eso es entendido difícil establecer que se la evalúe. y me parece que con los textos escolares hubo una aprobación del presidente de eso. Lo que pasa es que él ahí ha defendido a su presidente.